Buenas tardes a todos. La clase de hoy vamos a trabajar Buenas el tardes. concepto de resiliencia. ¿Alguien sabe qué es la resiliencia? Sí, creo que es cuando uno transforma algo que le sucedió en algo positivo, algo negativo que te sucedió. Puede ser. No es que transformás lo que te sucedió porque es imposible transformarlo, sino que a partir de algo negativo, alguna adversidad que te ocurrió en tu vida, podés superarla, pero no solamente superar esa adversidad, sino que también y además salir fortalecido, salir transformado, obviamente para mejor, ¿no? Es decir, que el hecho de poder superar ciertas situaciones te permiten salir fortalecido. Básicamente eso. Lo que plantea el autor, que es Mellino, o Melillo. Mellino me parece que es, no, a ver, Melillo, no, me confundí de apellido, Melillo. Eh, lo que plantea el autor es cuándo se da la resiliencia, ¿sí? Cuándo alguien se transforma en resiliente. Y habla de los pilares de la resiliencia, ¿sí? Para que alguien sea resiliente, esto es a partir de un estudio, ¿sí? Que se hizo creo que en Haití, o en un país de esas características, o República Dominicana, no me acuerdo. Eh, Hizo el estudio de, y el seguimiento, ¿no? Por años, de unos chicos que vivían en familias disfuncionales, en familias muy pobres, en familias que sufrían violencia, que había alcoholismo, drogadicción por parte de los padres. Algunos de esos chicos, cuando fueron adultos, pudieron superar esa situación y no solamente superarlas, sino que salir fortalecidos. Pero lo que se plantea el autor, ¿qué es lo que posibilitó eso? ¿No? Entonces empieza como a ensayar una serie de hipótesis y respuestas a esas hipótesis, o preguntas y respuestas, ¿no? Se preguntaba si era un factor genético, pero no. Si era un factor individual, singular de ese sujeto, que hay ciertos sujetos que son resilientes desde que nacen, no tienen los recursos para ser resilientes desde que nacen y otros simplemente no. O si algunos sujetos son invulnerables, es decir, que las adversidades simplemente no los afectan. Pero también se da cuenta de que no. Lo que observó este, este estudio, se podría decir lo que sacó como conclusión, es que estos sujetos tenían una autoestima consistente, ¿sí? La autoestima consistente tiene que ver con creer que uno puede, que es capaz de superar esas adversidades, creer que uno tiene los recursos para poder salir aereoso, victorioso de esas situaciones adversas. Y lo que notó que esto de la autoestima consistente no es algo que simplemente el sujeto nace con esa autoestima consistente, sino que es efecto o es posible gracias a que hay un otro significativo. Y esto es muy importante en el concepto de resiliencia que se trabaja aquí. El otro significativo, ¿sí? ¿Quién va a ser un otro significativo? Va a ser alguien eh, que apoye, que lo, claro, que lo apoye, que lo ayude, que le devuelva una mirada, ¿sí? Y que va a ser incondicional, un otro incondicional. Eso es lo que va a apuntalar una autoestima consistente, que haya un adulto que no necesariamente es alguien de la familia, puede ser un maestro,
un tío, un amigo de la familia, un tutor, no sé, alguien que lo contrata para trabajar o cualquier persona, ¿sí?, que lo va a apuntalar en su autoestima. Y esto, a pesar del aspecto o de que incluso este chico en ocasiones pueda ser hasta un tanto agresivo. Ese otro va a ser incondicional. Un padre adoptivo también puede ser, ¿no? Un otro significativo también puede ser un padre adoptivo, ¿sí?, que a pesar de las dificultades que trae ese niño, a pesar del aspecto de ese niño, y a pesar de que su conducta no es del todo bondadosa, ese otro incondicional lo va a apoyar, ¿sí? Le va a brindar como sustento emocional. Cuando las cosas no salgan bien, le va a dar palabras de aliento, les va a decir seguí, que se puede, ¿no? Porque vos podés, y le va a dar recursos emocionales, y quizás hasta recursos materiales también. Entonces lo que habla el autor es de, para que haya resiliencia, es decir, la resiliencia no es algo individual del sujeto, no se es resiliente de forma individual, sino que lo que detectó es que en todos estos sujetos que habían atravesado situaciones difíciles, adversas, habían salido victoriosos y fortalecidos gracias a que había una autoestima consistente, y esto es posible gracias a un otro significativo que los apoya de manera incondicional, ¿sí? Acá hace también un paralelismo entre un concepto de Melanie Klein, que es de algo así como la madre suficientemente buena. Bueno, en este caso sería el otro suficientemente bueno y capaz de dar una respuesta sensible para apuntalar la autoestima de ese sujeto. Sin una autoestima, sin un amor propio, ¿sí?, es muy difícil salir de situaciones adversas. Si tu autoestima se ve empobrecida por tu entorno, difícilmente vas a poder salir de esa situación adversa. Es posible la autoestima consistente si hay un otro que la apuntala, con unas palabras de aliento, con una mirada, con un abrazo o simplemente acompañando en los momentos más difíciles, ¿sí? Bien, y habla de los pilares de la resiliencia. ¿Sí? Lo que constató es que hay ciertos factores que resultan protectores para los seres humanos, ¿sí? El primero ya lo dijimos, que es la autoestima consistente, ¿sí? Otro de los pilares importantes de la resiliencia, los pilares es lo que sostiene que el sujeto tenga autoestima consistente, que pueda salir adelante. Lo apuntala, ¿sí? Es un pilar, es una columna que sostiene al sujeto en los momentos adversos. El otro de los pilares de la resiliencia es la introspección, ¿sí? Es el arte de preguntarse a sí mismo y dar una respuesta honesta. ¿Qué quiere decir esto? Indagar, ¿sí? Inspeccionar la conciencia y ver con qué recursos cuento y con cuáles no cuento. ¿A dónde necesito pedir ayuda? ¿Con qué necesito pedir ayuda? Porque la verdad que no puedo solo, ¿sí? Es la posibilidad también de ser consciente de que se necesita ayuda. Otro de los pilares de la resiliencia es la independencia. Pero la independencia a veces se la confunde con la autoestima, ¿sí? Perdón, con la autosuficiencia. En este caso, este pilar de la resiliencia llamado independencia no tiene que ver con la autonomía, con poder hacer las cosas de manera autónoma sin ayuda de los otros,
sino que la independencia tiene que ver con la posibilidad del sujeto de poner límites al contexto adverso en el que vive, ¿sí? Poder entender que en el contexto que vive tan adverso y a veces violento y donde todo está mal básicamente, no es culpa de él, no es responsabilidad de él que el contexto sea así y que él no se merece eso, ¿sí? Eso es la independencia, poder poner límite con el contexto. Por ejemplo, me acuerdo de una paciente, ¿sí?, que pudo salir adelante de unos abusos que recibió en su infancia y parte de su adolescencia en la casa donde vivía, ¿sí?, gracias a que entendió que ella no era culpable de eso que le pasaba, ¿sí? Eso es la independencia, entender que el problema en ese caso de esos abusos era del abusador, era del otro, que ella no era merecedora de ello, de eso, y que no era responsable por lo que el otro hacía. Otro de los pilares muy importantes es la capacidad de relacionarse. Es la habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas, ¿sí? Es decir, es la posibilidad de generar vínculos con un otro o con otros que propicien de otros significativos. Si vos te mostrás, ¿no?, si la persona es, digamos, exageradamente con la autoestima muy alta o exageradamente con la autoestima baja, lo que va a producir es el rechazo de los otros, ¿sí? Por eso, tiene que tener la capacidad de relacionarse. Ese es uno de los pilares de la resiliencia, ¿sí? Otro de los pilares es la iniciativa, que tiene que ver con ponerse, exigirse pruebas progresivamente más exigentes, ¿sí? Hoy logré esto, por ejemplo, esto ocurre mucho con las personas que se están rehabilitando de alguna adicción, tiene que ver con esto, ¿sí? Exigirse un poquito, cada vez un poquito más. La persona que se está rehabilitando del alcoholismo, decir, hoy no voy a tomar, mañana tampoco, y entonces cuando llega mañana, mañana no voy a tomar, después proponerse, bueno, por esta semana no voy a tomar, y así sucesivamente. Ponerse pruebas, ¿sí?, cada vez un poquito más difíciles, ¿sí?, pero progresivamente. El Y solo eso por se hoy, llama profe. iniciativa. ¿Cómo? El solo por hoy, profe. El solo por hoy, ¿no? Sería el solo por Sí, hoy. Claro, pero después seguramente tiene que ver con ir subiendo el nivel de exigencia, ¿no? El solo por hoy, y después también cuando esa persona tiene que ir a reuniones de amigos o familiares, si hay alcohol, tiene que saber que no puede tomar alcohol, por ejemplo, ni siquiera hacer un brindis porque puede tener una recaída importante. Entonces ponerse cada vez como más exigencia, ¿sí?, en su vida, ¿no?, para poder salir airioso de la situación adversa. El humor, encontrar lo cómico en la tragedia, dice. Este es un pilar muy importante, ¿sí? El humor tiene que ver, no reírse de lo que uno le pasa, pero un poco también, ¿sí? Tomarse las cosas con humor. Esto te permite no angustiarte. Cuando vos estás pasando una situación muy adversa y de alguna manera te podés reír de lo que te pasa, ¿sí?, pero sin subestimar lo que te pasa, ¿no? Sino entender que lo que te pasa es grave, pero de algún modo reírte, ¿sí? Eso es como una licencia superyoica. Cuando vos tomás las cosas con humor y te puedes reír, quiere decir que el superyo no te va a culpabilizar o a angustiar por eso que te está pasando. Eso no es algo voluntario, obviamente. Tiene que ver con algo más inconsciente, pero es un indicador o uno de los pilares de la resiliencia. Poder tomarse las cosas con humor. La creatividad. Este me parece muy importante, el tema de el pilar de la creatividad, ¿sí?
tiene que ver con hacer de la adversidad algo bello, ¿sí? Acá dice, la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. Fruto de la capacidad de reflexión se desarrolla a partir del juego de la infancia, ¿sí? La creatividad, por ejemplo, ciertos artistas que han sufrido, por ejemplo, no sé, en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, que puedan hacer alguna obra de arte a partir de eso que fue tan horrible, ¿sí? Eso es la creatividad, a partir de algo horrible que vivieron, de algo horroroso, del orden del horror, convertirlo en algo bello, ¿sí? Eso sería como el ideal de creatividad, ¿no? De algo bello, de algo feo, horroroso, convertirlo en una obra artística. Pero no siempre tiene que ver con hacer necesariamente una obra de arte, ¿sí? Sino con cosas más sencillas. Ahí donde hay desorden, donde hay caos, poder poner algún tipo de orden, algún tipo de, si se quiere, hasta estética en esa situación, ¿sí? Después tenemos la moralidad, ¿sí? Se puede confundir con, la moralidad se puede confundir con pensar de que juzgar a los otros por lo que hacen. No, nada más lejos de eso. Cuando habla de moralidad como pilar de la resiliencia, se refiere a que el sujeto que es resiliente o que está atravesando un proceso de resiliencia, es decir, que está saliendo de una situación adversa con el apoyo de otros, va a querer ayudar a otros, va a querer darle lo mismo que él consiguió a otros. Es decir, compartir esto que está logrando ahora a partir de la resiliencia, ¿sí? Es como que sí, se está recuperando, pero no es que se quiere salvar solo, sino que quiere ayudar a los otros también. Por ejemplo, una persona adicta que da charlas a chicos que ingresan a una granja de rehabilitación. Da testimonio de cómo fue su rehabilitación para darle esperanza a chicos que recién comienzan su rehabilitación, por ejemplo. Eso sería la moralidad, ¿no? Como pilar de la resiliencia. Bueno, después está la capacidad de pensamiento crítico, ¿sí? Que tiene que ver con hacerse responsable, pensar críticamente, más allá de que el entorno puede ser muy adverso, agresivo, caótico, el sujeto tiene que tener pensamiento crítico. Ese es uno de los pilares de la resiliencia. Pensamiento crítico para entender cuál es su responsabilidad en ese lugar. ¿Cómo tiene que responder a eso? ¿Sí? Que no es que todos lo tienen que ayudar porque es la obligación de los otros, sino que es entender la responsabilidad de uno en esa situación. Responsabilidad no en el sentido de culpabilización, sino en el sentido de respuesta. Que uno está en esa situación, por más que no quiera, hay que responder, algo hay que hacer, en ese sentido, de respuesta. Responsabilidad igual a respuesta ante lo adverso. Bueno, después habla de, ¿no?, del yo tengo, mi entorno social, yo soy, yo estoy. Bueno, esas cuestiones. Después hace una articulación entre resiliencia y psicoanálisis y hace toda una articulación con lo que es el concepto, digamos, de transferencia, de amor, de otro significativo, ¿sí? Que ese otro significativo puede funcionar como la madre lo suficientemente buena
que apuntala con su pecho al recién nacido, ¿sí? En ese sentido, que es la que le da la primera mirada que constituye la identidad del sujeto. Bueno, algunos sujetos tienen ese otro significativo, no en la madre, sino en otra persona, ¿sí? Que aparece en la vida de esos sujetos cuando obviamente son más grandes, ¿no? Después también trabaja el concepto de oxímoron, para hacer referencia a qué es lo que pasa con el sujeto resiliente. Y habla de el proceso de defensa y de la división del sujeto. Dice que el sujeto resiliente es como un sujeto dividido. Todos estamos divididos por el inconsciente, eso está claro, ¿no? Pero que dice que en el sujeto resiliente se divide aquella parte que ha sido lastimada, herida, por un lado, y la parte de las defensas, de los recursos, por otro lado. Si bien esto es un mecanismo de defensa, es útil para poder salir airoso, ¿no? Donde se deja a un costado casi reprimida la parte lastimada y la parte con recursos es la que reelabora toda esta situación. Bien. Bueno, y después habla de distintos ámbitos donde se puede aplicar la resiliencia, ¿sí? En el ámbito educativo, un docente que trabaja de manera resiliente para propiciar ser un otro significativo que apuntala a los estudiantes para que puedan salir de situaciones adversas, ¿sí? Comunidades resilientes que han vivido situaciones de catástrofe, por ejemplo, inundaciones, terremotos, que se organizan a partir de determinado evento y salen airiosos de ese evento catastrófico, traumático, ¿sí? Pero no solamente salen airiosos, sino que salen organizados. La comunidad, después de esos eventos, logra una organización que los hace resilientes, porque produjeron recursos para el día de mañana o el futuro si se vuelve a repetir algo de esos eventos catastróficos. Ya tienen organizada la comunidad para eso, ¿sí? Y en salud, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se podría aplicar el concepto de resiliencia? Ustedes, como futuros enfermeros, enfermeras, ¿cómo se imaginan que se aplicaría este concepto? ¿Qué dicen? Acompañando, profe. Acompañando, claro. Ustedes, Acompañando, escuchando. claro. Ustedes como futuros enfermeros, puede ser que estén en esta posición de un otro significativo, ¿sí? Que acompañe, que apuntale la autoestima del sujeto que está en una situación de adversidad, ¿sí? Si ustedes apuntalan a ese sujeto, tanto en su autoestima como también en lo físico, ¿no? Curando las heridas, básicamente lo que están haciendo es ayudar a un sujeto a salir de una situación adversa para que el día de mañana esté fortalecido y sea un resiliente, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta del tema? No, profe, ¿No? ninguna. Bueno, hay un trabajo para resiliencia que consiste en lo siguiente. Es un análisis de una película, ¿sí? Pues tienen que elegir alguna de las siguientes películas. Preciosus o Preciosa, ¿sí? Es una película muy linda, pero también bastante triste y fuerte. Después otra película que es un poco más edulcorada, que es En búsqueda de la felicidad,
¿sí? Esa película es un poco más tranqui, tiene un final como más feliz, por así decirlo. Después está Up, que es una película de animación de Disney, que está buena, está buena. Y después está Billy Elliot, que también es interesante la película. Estos personajes, acá en estas películas hay personajes que son resilientes. Y obviamente hay otros significativos. Y ustedes lo que tienen que hacer es el análisis de la película, ¿sí? Y tienen que articular, por ejemplo, ¿por qué crees que el personaje es resiliente? B, ¿quién es el otro incondicional en la vida del personaje resiliente? C, nombrá, explicar y articular al menos 3 pilares de la resiliencia que observaste en la película, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer ahí es ver, a ver, qué pilares de la resiliencia son los más visibles para poder articularlo, ya sea, no sé, autoestima consistente, moralidad, creatividad, humor, capacidad de relacionarse, introspección, etc. 3 tienen que elegir y lo tienen que articular con lo que observan en la película. Dice, bueno, en tal parte me parece que, por ejemplo, el personaje Billy Elliot, apela a la creatividad como pilar de la resiliencia porque en este contexto social y cultural tan deprimente de una crisis económica y laboral, el personaje hace de eso una danza, por así decirlo, ¿no? Hace de eso tan particular y discriminador, machista. No obstante, él apela al arte, que es la danza, por ejemplo, ¿no? Digo, como para que lo articulen de ese modo cualquiera de los pilares, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? No entiendo la pregunta, a ver. ¿Cómo con...? ¿Todo puede ser armado tipo conclusión o hay que hacerlo con intención monografía? No, algo corto ponen. Lo explican con sus palabras, ¿sí? Sencillo, Puede ser ¿no? como explicamos, profe, ¿Cómo? puede ser como explicamos lo de las propagandas en algún momento, Claro, algo así. exactamente. Exactamente. Hagan un análisis ustedes. Sí, exactamente. Sí, no tan largo, que sea algo que a ustedes les sirva para analizar y pensar y comprender el texto. No, que no sea algo monográfico porque si no sería algo muy largo, sino algo más bien coloquial, donde ustedes explican lo que entienden y observaron del concepto de resiliencia en la película. ¿Y por qué el personaje es resiliente? ¿En qué se basa su resiliencia? Tienen que ubicar la adversidad, el otro significativo, con qué recursos salieron, qué pilares, ¿sí? La fecha del examen aproximadamente, ya te digo, a ver, aproximadamente tenemos para el examen, mire, vamos a tener, nos queda una clase más, tenemos el repaso, así que ya van 2 semanas, en 3 semanas tendríamos el examen. No le tiro fecha todavía porque tengo que verlo bien, ¿sí? Pero aproximadamente 3 semanas. Claro, después se rinde el recuperatorio y después el integrador. Exactamente. Sí, sí. Así que bueno, no se atrasen demasiado porque ya se termina el cuatrimestre, ¿eh? Parece que no, pero ya se termina. Bueno, gente, me despido. Buenas noches.
Buenas noches, profe. Chao. Hasta luego, profe. Buenas Buenas noches. noches. Profe.